Buenos días, Dios los bendiga. Hoy es 31 de mayo del año 2020, domingo, y vamos a celebrar el culto dominical de las 10 de la mañana. Comenzamos un minutico tarde, estábamos acomodando aquí una cuestión, y revelación de esa palabra para el día de hoy, para este momento y para cada uno de los que están observando y están asistiendo a esta reunión. Yo bendigo, Señor, a todas las personas y le pido de todo corazón a Dios que cada uno reciba lo que anda buscando, lo que necesita, y que el Señor les ayude y les llene su corazón y les coloque visión y les coloque operación. Un abrazo desde acá para ellos dos, para sus hijos, su hija, de manera muy especial. Un abrazo con todo nuestro amor, con todo nuestro cariño, deseando siempre que podamos volver a estar juntos y que la vida continúe. Bendigo también a todos ustedes que están allá observando, para que el Señor añada a sus vidas lo que tanto necesitan. Dios los bendiga en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Y entonces vamos a empezar. Los dejo con el pastor Fabián Ninco García, pastor de la iglesia en Jamundí, y él va a traer la palabra hoy. Bienvenido, amén, Fabián. Pastor, Dios le bendiga. Dios lo bendiga. Amén. Amén. Buenos días. Que Dios los bendiga a todos en esta mañana en el nombre de Jesús. Y le damos gracias a Dios por permitirnos, amén, podernos reunir vía virtual el culto en el nombre de Jesús. Que Dios bendiga a todas nuestras familias, que Dios traiga salvación en esta mañana a todos los que nos escuchan. Amén. Gloria a Dios por este día, por esta mañana, porque el Señor es bueno, dice su palabra, y que para siempre es su misericordia. Amén. Entonces que Dios los bendiga ahí donde está con su esposa, su esposo, sus hijos, sus seres queridos, y que el favor y la gracia de nuestro Dios descienda sobre todos nosotros. Amén. Entonces vamos a hacer una oración un momentico. Cierre sus ojos un momento. Vamos a hacer una oración y entramos a la palabra en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, queremos darte muchas gracias, amado Dios, por tu amor, por tu fidelidad. A ti sea, Señor, toda la gloria, Señor. A ti sea, Señor, toda la alabanza en esta mañana, Señor. Como dice tu palabra, Señor, el que temprano me busca, temprano me halla. Y queremos ser un pueblo, Señor, que queremos hallarte, Señor. Queremos hallar, Señor, tu presencia, Dios. Queremos hallar tu gracia, tu favor. Y que tu soberanía, Señor, toque a todas nuestras vidas, a todas nuestras... Señor, que llegue, Señor, la transmisión, Señor, esa palabra, Señor, que es tu palabra, que nos da vida, Señor, que nos da esperanza, Señor. Fortalezca, Señor, cada hombre, cada mujer, cada joven, cada niño, cada anciano, cada familia, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y gracias, Dios. Gracias porque nos das esta oportunidad de traer tu palabra, Señor, porque tu palabra es vida, Señor, porque tu palabra nutre, Señor, nuestro espíritu, levanta nuestro ánimo, levanta, Señor, nuestra fe, porque tu palabra nos enseña, Señor, que la fe viene, Señor, cuando oímos, cuando leemos, cuando escuchamos, Señor, tu mensaje, Señor. Por eso, Señor, gracias, Espíritu Santo, la gloria y la honra es para ti. Bendecimos, Señor, a toda nuestra congregación, la Iglesia Palabra de Vida, Señor, en el nombre de Jesús, las 3 iglesias que hay, Señor, en el nombre de Jesús, y a todas las personas que se congregan, que buscan del Señor, y bendecimos también en el nombre de Jesús al pastor David, a la pastora Berenice, Señor, y a sus hijos, Señor, en esta mañana. Amado Dios, gracias en el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Buenos días a todos, que Dios los bendiga, que el favor y la gracia de Dios repose sobre todos nosotros. Para nosotros, con mi esposa y mi hija, es una bendición estar aquí nuevamente, donde Dios nos formó, donde Dios nos levantó por su gracia, por su soberanía, por su misericordia, y porque realmente dice la palabra que de lo más vil y menospreciado Dios levanta, Dios saca a nuestras vidas. Entonces esa palabra se ha cumplido, ¿no?, para todos nosotros, y hoy pues Dios nos da la oportunidad de traer la palabra en esta mañana a toda la iglesia, y que Dios en el nombre de Jesús abra el entendimiento a través de esta escritura, amén, a todos nosotros en el nombre de Jesús. Quiero darle también la gloria a Dios, que su misericordia y su fidelidad ha permanecido en el nombre de Jesús allá en Jamundí,
la iglesia de Jamundí que se ha plantado gracias al Señor, y para la gloria de Dios es algo para nosotros muy gratificante sin saberlo. Hoy 31 de mayo de 2020, hoy estamos cumpliendo 3 años de haber sido impartidos, de habernos enviado a Jamundí. Entonces, 2017, el 31 del 17 de 2017, me acuerdo tanto, un miércoles en la noche fuimos enviados aquí con un grupo de toda la iglesia que estuvo reunida en ese momento, y para la gloria de Dios, pues aquí estamos y estamos batallando, estamos luchando, estamos orando, estamos buscando la presencia de Dios, amén, y toda la gloria y toda la honra es del Señor, porque Él ha sido bueno y para siempre es su misericordia. Entonces para nosotros es un privilegio hoy poder compartir la palabra de todo lo que el Señor está haciendo y todo lo que Él quiere hacer en nuestras vidas, porque la Biblia dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta, y yo quiero decirte de parte del Señor a todos los que nos escuchan que el Señor tiene buenos pensamientos para con nosotros, en el nombre de Jesús. Entonces vamos a la palabra en Isaías capítulo 55. Isaías capítulo 55, el versículo 8 y versículo 9. Isaías 55, versículo 8 y versículo 9. En el nombre de Jesús. La palabra se titula porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice el Señor. Amén, dice Jehová. Entonces a través de esta escritura vamos a comprender cosas, ¿no?, que el Espíritu del Señor nos va a ir entendiendo a través de la palabra, en el nombre de Jesús. Dice así, vamos a leerlo. Isaías 55, versículo 8 y versículo 9. Dice así la palabra de Dios. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. O sea, lo está diciendo el Señor, amén, lo está diciendo el Señor a través de la escritura. Después dice versículo 9, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, dice el Señor. Y dice, más alto que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos, dice el Señor. Amén, en el nombre de Jesús. Vemos aquí cómo el Señor, a través de su palabra, a través de las escrituras, cómo el Señor aquí nos da a entender algo, ¿no?, que debemos comprender todos, en el nombre de Jesús. Por todo lo que está pasando en estos momentos, todo lo que estamos viviendo, ¿no?, a través de la pandemia, a través del virus, ¿cierto?, a través del aislamiento, ¿cierto?, que estamos viviendo ya casi tres meses y medio, más o menos aproximadamente. Pero entonces aquí vemos que todos nosotros, ¿cierto?, dice las escrituras, mi pensamiento, ¿no?, dice el Señor, no son vuestros pensamientos. Resulta que acontece que todos nosotros, de alguna u otra forma, todas las hombres, las mujeres, las familias, los países, las naciones, todo mundo, veníamos caminando, ¿no?, algunos buscando el Señor, congregándonos, buscando, pero veníamos todos haciendo planes, habían metas, habían conquistas, habían viajes, habían muchas cosas por hacer, proyectos, pero resulta que llegó este momento, ¿cierto?, donde aparece esta pandemia, este virus, y todo nuestro pensamiento que teníamos planeado, según las escrituras, todo ese pensamiento bueno, porque puede ser que teníamos buenas ideas, buenos proyectos para hacer, pero resulta que todo esto paralizó, todo este virus, todo esto lo que Dios lo ha permitido, ¿no?, porque es el Señor que permite las cosas, según dice las escrituras. Entonces cada uno veníamos con algún pensamiento de muchas cosas, otros no buscaban al Señor, haciendo cosas que no van conforme a las escrituras, pero Dios tuvo que permitir esta pandemia para poder hacer un esto en la tierra, amén, para que la raza humana, para que todos nosotros, amén, no solamente los creyentes, sino también los que no son creyentes, todo el ser humano tuviera un momento de quietud, un momento de parar, de hacer un pare en la vida, de hacer un pare en esta tierra, porque vemos que vienen muchos problemas, han habido muchos problemas, han habido muchos problemas y conflictos en los matrimonios, con los hijos, cada uno cogiendo por su lado, a la derecha, a la izquierda. Entonces es necesario, y dice las escrituras que Jesús dijo en Mateo 24, dice las escrituras que eso iba a venir. Las escrituras nos advierte, ¿no? Por eso la Biblia dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. O sea, la palabra del Señor nos advierte que van a venir momentos difíciles para toda la tierra, no solamente para nosotros los creyentes, sino para todo el mundo. Entonces vemos que a través de este problema, vemos que el pensamiento de nosotros comienza a ser transformado. O sea, ya después que teníamos todas las cosas por hacer,
nos encerramos. Amén. Y veo bíblicamente a través de esta escritura cómo el Señor y cómo la palabra nos alumbra, ¿no?, a que el pensamiento que Dios quiere transmitir para estos tiempos y que todos podamos tomar conciencia de esa verdad espiritual, porque la Biblia dice que el Espíritu del Señor nos guiará a toda verdad. Son verdades espirituales, son verdades que hay veces el pueblo o las personas no quieren entender, y entonces por eso Dios tiene que hacer un pares en esta vida para nosotros, para poder meditar, porque sabemos que muchas personas confiesan a Jesús, a Dios, pero sus vidas, sus estilos de vida, su manera de actuar en esta tierra, su manera de vivir en la familia, su manera de hacer las cosas, los negocios, son diferentes a los pensamientos del Señor, según la palabra. Amén. Entonces la palabra por eso nos dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Entonces Dios comienza a cambiarnos nuestra manera de pensar a través de esta pandemia. La pregunta sería, lo que Dios me ha dado a entender, la pregunta que nos debemos de hacer es: o sea, ¿qué has aprendido? ¿No? ¿Qué has aprendido en esta pandemia? ¿Qué has aprendido en este momento de este virus? O sea, ¿qué Dios te está enseñando? ¿Qué el Espíritu Santo te está mostrando? Porque sabemos que todos hemos sido probados. Todos hemos sido probados desde el estrato 0 al estrato 7, el estrato 10, de todos los colores, de todas las razas, de todas las naciones. Porque la Biblia enseña eso, que Dios prueba la fe, que Dios prueba nuestras vidas. Entonces por eso vemos que a través de este mover que se ve de la pandemia, todos hemos sido sacudidos, todos de alguna u otra forma. ¿Y para qué somos sacudidos? Pues para volver los ojos al Señor, para volver a mirar al Creador, para volver a mirar su palabra, porque la Biblia dice algo muy concreto, la Biblia dice algo muy potente que está, quiero leerlo en el libro, ¿no? En el libro de Pedro. En el libro de Pedro, dice las Escrituras, Pedro capítulo 2, dice las Escrituras, Pedro capítulo 2, dice las Escrituras, está antes de Apocalipsis, para que vaya a sus Biblias, y vea lo que dice las Escrituras, lo que dice la palabra. Segunda carta a Pedro, capítulo 1, versículo 19. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19, y vea lo que dice la palabra del Señor. Dice las Escrituras en el nombre de Jesús. Dice: tenemos también la palabra profética más segura. Tenemos también la palabra profética más segura. O sea, ¿qué está diciendo el Señor? Miren mi palabra para que entiendan los tiempos, para que puedan discernir lo que yo quiero hacer para el pueblo creyente y el no creyente, según las Escrituras, según esta palabra. Entonces, es la palabra de Dios la que nos va a dar la certeza, la que nos va a dar la seguridad, la que nos va a mostrar el camino a seguir, cómo mirar a Jesús, cómo comenzar a caminar en el camino de Él, porque Él traza un camino. Y veo a través de las Escrituras muchos hombres que comenzaron a alinear su pensamiento al pensamiento de Dios según la palabra. Entonces por eso dice: tenemos también la palabra profética más segura que cualquier otra profecía. O sea, la palabra nos indica que la santa palabra de Dios, esa nos indica claramente que esta palabra es segura. Y cuando dice segura, quiero decirle algo de parte del Señor, lo que he podido discernir y entender: es más seguro que tener ahorros. La palabra de Dios es más segura que tener cualquier casa, o tener cualquier título, o tener aún el matrimonio. O sea, Dios, su palabra, es lo más seguro que tú y que yo tenemos en esta tierra, y que Dios quiere que todos volvamos los ojos al Señor, que nuestros pensamientos se vuelvan al Señor, porque cuando Isaías habla, Isaías 55, vuélvase a mí, resulta que el pueblo de Israel en ese momento se estaba desviando del camino del Señor. Y yo no sé cuántos de nosotros, cuántos de ustedes, cuántas familias se están desviando, y a través de esta pandemia muchas personas volvieron al Señor, muchas familias han llegado a la iglesia, muchas familias llaman a pedir oración, muchas familias o personas que se habían apartado, habían dejado todo en el camino tirado, volvieron al río de Dios, entendieron que apartados de Jesucristo, porque Cristo lo dijo, apartados de Cristo nada podemos hacer, dice las Escrituras. Y es ahí como llega esta palabra: vuestros pensamientos no son vuestros pensamientos, mis caminos no son vuestros caminos. Y por eso Dios tenía que permitir que la tierra y nosotros seamos sacudidos de alguna otra forma. Ahora, bíblicamente, ¿qué dice las Escrituras? Pues la Biblia dice: un hombre llamado Abraham
Génesis 12. Génesis 12, ¿qué dice? Vamos a leer un momentico. Dice las Escrituras para entender más esta palabra, para discernir más la palabra. Entonces dice las Escrituras en Génesis 12, cuando Dios llama a Abraham en ese momento, Abraham le dice estas palabras de Génesis 12:4. Vea lo que dice las Escrituras. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, a la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré, mire la promesa que Dios le da, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, dice las Escrituras. O sea, Dios nos afirma, ¿cierto?, que serán benditas las familias de la tierra, ¿cierto?, en el nombre de Jesús, a causa de la presencia de Dios, a causa de la sangre de Cristo. Y dice en el versículo 4, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y lo fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Resulta que la palabra del Señor nos enseña, cuando la estudiamos, la palabra del Señor nos indica algo. Dice que Abraham vivía en una tierra llamada Ur de los Caldeos. Y resulta que cuando uno comienza a estudiar, resulta que esa ciudad, ese país en ese momento, esa ciudad era una ciudad muy sofisticada. O sea, tenía muchas cosas como ahorita, ¿no? Que ahora vemos tecnología, ¿no? Era una ciudad que tenía tecnología en todos los sentidos para ese momento, para ese tiempo. Pero resulta que las Escrituras, y cuando uno comienza a estudiar, era un pueblo pagano, era un pueblo que estaba idolatrando a otros dioses, era un pueblo que venía caminando con un pensamiento erróneo, equivocado según las Escrituras. Entonces Dios, en su infinita misericordia y soberanía, mira a Abraham, lo mira y lo llama y le dice y lo escoge, como Dios nos ha escogido a nosotros, como Dios te está escogiendo en esta mañana a ti, mujer o hombre, familia que nos ve por primera vez, ¿cierto? Porque así es como Dios va escogiendo, va llamando a la salvación, y Dios lo llama a este hombre y le dice estas palabras: vete de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que te mostraré. Te mostraré, dice la palabra te mostraré, no dice te mostré. No, dice mostraré, está hablando de futuro. O sea, vas a tener que caminar, vas a tener que andar, vas a tener que vivir momentos de procesos, vas a tener que vivir momentos de pruebas, porque resulta que Abraham vivió 10 pruebas, pero Dios le dio 7 promesas, según el estudio que se ha hecho, ¿no? Abraham vivió 10 pruebas, ¿cierto? Pero Dios le dio 7 promesas, y ahí vemos en Génesis, ¿cierto? 12, en el versículo 3, promesas que Dios le dice a él: haré de ti una nación grande, te bendeciré, segunda promesa, engrandeceré tu nombre y serás bendición. 4 promesas sobrenaturales. Pero resulta que Abraham tuvo que ser sensible a la voz de Dios, tuvo que ser sensible a la palabra de Cristo, tuvo que ser sensible a la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Entonces vemos cómo este hombre, Abraham, escucha la voz de Dios y puede obedecer a ese llamamiento de Dios. Y resulta que Abraham es llamado, según estas palabras, a los 75 años. Imagínense, pensemos un momentico, 75 años de edad. Póngale atención a lo que le voy a entender, que Dios me va a entender. La Biblia dice: de gracia hemos recibido, de gracia hemos dado. Entonces resulta que Abraham tiene 75 años y Dios lo llama, lo confronta y lo saca de la tierra donde él venía, de la tierra de Ur, y lo lleva a la tierra de Harán, o sea, a la tierra de Canaán. Lo comienza a caminar, ¿cierto? Comienza él a enrutarse, pero resulta que son 75 años cuando Dios lo llama. La pregunta es: 75 años atrás, Abraham, ¿qué escuchaba? Abraham, ¿cuál era su pensamiento? Abraham, ¿cómo estaba viviendo? O sea, es como la pregunta, ¿no? Para hacerse. Y yo puedo discernir algo, ¿no? De pronto Abraham, ¿no? 75 años atrás escuchaba solo lo que en ese momento había en esa tierra, ¿cierto? Paganismo, ¿cierto? Malos testimonios, ¿cierto? Adulterios, fornicación, mentiras, ¿cierto? Abraham estaba escuchando solamente noticias, ¿cierto? De muerte. Y entonces es ahí que cuando uno entiende algo, hay veces las personas dicen, ¿cierto? Pero es que ser creyente es difícil, es duro.
Y claro, es duro, digo, ¿por qué? Porque vivimos de pronto 75 años o no sé, 60 años o 30 años usted escuchando el mundo, escuchando el pecado, escuchando el diablo, escuchando toda esta raza humana que somos una sociedad que dice la Escritura con naturaleza caída, y todos los pensamientos, dice la Escritura, Génesis 6 cuando habla de Noé, todos nuestros pensamientos son dados hacia el mal. Dice las Escrituras, la palabra lo enseña. Entonces, imagínese a Abraham 30 años escuchando puras voces de incredulidad. 40, 50, 75 años hasta que Dios lo tocó. Dios lo coge y lo confronta. Él tiene un encuentro realmente con el Señor según la palabra, y él despierta esa palabra. Y por eso Dios dice, camina y te mostraré. O sea, de aquí en adelante debes comenzar a construir una vida en la fe de la palabra. De aquí en adelante vas a construir una familia conforme a la palabra. De aquí en adelante vas a tener que cimentarte, porque la base de nosotros bíblica es la palabra de Dios. La base tuya, la base mía, el fundamento es la palabra del Creador. Dice las Escrituras, ¿qué dijo Jesucristo? Cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. O sea, tarde que temprano la palabra de Dios se cumple. Dios profetizó sobre sus hombres, sobre los siervos de los profetas, que Jesucristo venía por segunda vez. Pero la raza humana pensaba que no, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, Cristo no viene. Eso es mentira, y Cristo vino hace 2020 años. Se cumplió la profecía de Isaías capítulo 53, donde profetiza, 53, ¿cierto? Y en Isaías capítulo 7, cuando dice, una virgen dará un salvador, un niño, y él se llamará Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces vemos cómo se cumple la palabra de Dios, porque tenemos la palabra profética más segura que cualquier otra profecía que nosotros digamos o declaremos, lo que hagamos, pero la Biblia es muy clara sobre eso, amén, que Dios nos da el don de profecía, o sea, un don que Él da en el momento que Él lo plasma, ¿cierto? Pero es un momento, pero la palabra es lo que nos va a dar la certeza, la seguridad, la convicción de que estamos caminando con el Rey de Reyes, Señor de Señores, de que Él nos lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria, que a pasar, porque quiero decirle de parte del Señor, el cielo no está en pandemia según las Escrituras. El reino de los cielos no está en pandemia, dice la palabra. Dios no está en cuarentena. La cuarentena la estamos viviendo somos nosotros, los humanos. Y es ahí donde debemos que evaluarnos. ¿Qué es lo que estamos creyendo? ¿A dónde estamos yendo? ¿Cuál es nuestra fuente de vida? ¿A dónde nos estamos acurriendo? ¿A la palabra? ¿Cierto? ¿A las Escrituras? ¿O a los mensajes que hay veces, pues, algunos mensajes uno ve en las redes muy chuecos? ¿Cierto? De diferentes índoles. Entonces la palabra la que nos va a trazar, ¿no? Una luz de esperanza, es la palabra la que nos da el poder, dice la Escritura, nos da fe. Dice la palabra Romanos 10:17, la fe viene por el oír la palabra, es la palabra, no es mi palabra, es la palabra de Cristo, es la palabra de Dios da a nuestros corazones, porque es lo que dice las Escrituras. Y vemos cómo Dios comienza a formar la vida a Abraham. Resulta y acontece que Abraham comienza a caminar, ¿cierto? Comienza a caminar y resulta que llega un momento de prueba. Uno de los momentos de prueba fue cuando tuvo que ir con su sobrino Lot, ¿cierto? En Génesis, ¿cierto? 16, y Dios le dice, ¿cierto? Necesito que te apartes de él. Vemos la primera prueba, él tuvo que soltar a alguien que amaba, tuvo que soltar al sobrino, porque Lot era el hermano de Abraham, era el papá de Lot, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Dios, en su infinita misericordia, le dice a él, es hora, en el caminar te voy a procesar. En el caminar te voy a probar. Le digo, ¿por qué lo hace? Porque Dios necesita probar nuestra fe. La Biblia dice eso, que Él prueba la mente y el corazón. Dice las Escrituras. ¿Dónde lo dice? Deuteronomio 8. Ahora lo leemos para que ustedes lo vean que es real, o sea, que no es mentira. Y Dios va a probarnos a todos, a los no creyentes, a los creyentes, según la palabra. Le digo, ¿por qué? Para ver dónde está tu corazón. Si tu corazón está en la palabra edificado, si tu corazón y tu pensamiento está en las Escrituras, o está en el pensamiento humano, en el pensamiento que se ve en esta sociedad. Y por eso el Señor Jesucristo quiere cambiar nuestro pensamiento por estos tiempos de este aislamiento, aunque ya muy pronto vamos a podernos reunir, pero la palabra dice que Abraham fue probado, ¿no? Cuando tuvo que soltar a Lot. Y dice las Escrituras, cuando ustedes lo lean más en sus casas, dice la palabra del Señor Jesucristo, que cuando Abraham entendió eso, se le reveló esa verdad que debía soltar y le dije, Lot, escoge la tierra que tú quieras, si quieres para el norte o para el sur, para la derecha o la izquierda,
escoge la que tú quieras. Y Lot escogió la mejor tierra, según la palabra, pero Abraham cogió el desierto. ¿Y en el desierto qué hay? Pues nada. Pero era ahí la tierra prometida que Dios tenía para él, y es para nosotros esta palabra también, amén. Hay una tierra prometida que Dios ha establecido para los hijos, para usted, para mí, para los creyentes, para los que están acercándose a Cristo. Y quiero decirle, Dios tiene una palabra, ¿cierto?, de salvación para tu vida. No sigas escuchando más el mundo, porque entre más escuchamos, si vemos los noticieros, hermano, y usted todo el día ve los noticieros, usted va a tener, hermano, vamos a tener temores, es verdad, o sea, eso lo dice, pero la Biblia dice algo: donde está el Espíritu de Jehová, donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Y Dios nos ha traído libertad a usted y a mí. Entonces no es llenarnos de temor, sino llenarnos del temor del Señor. ¿Y cuál es el temor del Señor? Pues que nos vamos a acercar más a Él. Vamos a poder buscarlo más, vamos a poder tener decisiones muy radicales, porque para eso pasó esta pandemia. Para que tú comiences a tomar decisiones radicales en tu vida cristiana. A los que no son creyentes, a que tú te evalúes, o sea, qué caminos quiere. O sea, tarde que temprano va a venir el juicio, tarde que temprano todos vamos a partir al cielo, sea en el arrebatamiento o sea que nos muramos antes, no sabemos, sea que Dios nos lleve antes, no lo sabemos, pero Dios nos llama y nos prepara. Vuestros pensamientos no son tus pensamientos, mis pensamientos, dice el Señor, no son tus pensamientos ni mis pensamientos, dice el Señor, porque los pensamientos de Dios son buenos, dice las Escrituras. En el caso de Abraham, ¿cierto? De Abraham, en Génesis 17. En Génesis 17 el Señor se le aparece nuevamente, tiene otro encuentro con el Señor. Y vea lo que dice en Génesis 17 un momentico para comprender algo. Dice las Escrituras, y Dios, ¿cierto?, le dice estas palabras. Génesis capítulo 17 dice: era Abraham de edad de 99 años. Y dice: cuando se le apareció Dios Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. En otra versión dice: sé íntegro. Y después dice: y pondré mi pacto entre mí, dice el Señor, y ti, y te multiplicaré en gran manera. Vea la promesa que Dios le da. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí, mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, que significa padre de multitudes, padre de naciones, dice la palabra. Entonces después dice en el versículo 6: y te multiplicaré en gran manera, y haré de ti naciones, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. O sea, Dios le promete a él, ¿cierto?, que él le cambia el nombre, porque lo va a llevar a un nivel más alto, ¿cierto?, un nivel de búsqueda de intimidad con Dios más profunda, más radical, más convincente, más segura. O sea, porque es lo que dice ahí: anda delante de mí. O sea, Dios vuelve y se le aparece, y resulta que Dios, versículos después, le dice que lo mismo le iba a decir a Sarai, en ese momento, que se llamaba Sarai, y le dice: se va a llamar mi sierva Sara, madre de multitudes. O sea, en otras palabras, ustedes van a ser una familia de bendición para las naciones, y es lo que Dios quiere traer a nosotros. Tú y yo fuimos escogidos de parte del Señor. No sé cuál argumento tengas en tu mente, en tu corazón, el diablo que te haya dicho, no sé lo que el diablo te haya dicho, pero hoy yo quiero decirte, según esta palabra, Dios te escogió a ti y a mí para hacer bendición donde quiera que vayamos, donde quiera donde Dios te ponga, te lleve, seas bendición para miles de familias, para miles de humanos, de personas, en el nombre de Jesús, porque para eso es que Dios nos salva, para mostrar una luz de camino, una luz de esperanza, y ese es Jesucristo, porque es el que lo hace. En otro tiempo, como Abraham, ¿cierto?, vivíamos sin esperanza, sin fe, sin seguridad, éramos hijos de desobediencia, dice las Escrituras, pero Dios, por su infinita gracia y misericordia y soberanía, tocó nuestros corazones. Y entonces aquí las Escrituras nos enseñan: vuestros pensamientos no son mis pensamientos, y los pensamientos que Dios tiene hoy para nosotros es un pensamiento de salvación y de vida. En el capítulo 17 del 18, Dios le promete a Abraham, ya llamado Abraham, le promete una descendencia. Y digo que pasa, que dice la Escritura,
Dios le permitió, pero resulta que en ese momento Abraham y Sara, ¿cierto?, cometieron un tremendo error, un tremendo pecado, el cual hubo descendencia, pero no era la descendencia que Dios le había prometido antes. No era el hijo de la promesa, porque ya en Génesis 20 es cuando viene el hijo de la promesa, que es Isaac, y se cumplió la palabra. Y dice la Biblia que Dios le dio a Sara, porque Sara, dice las escrituras, era una mujer estéril. Y entonces ella dijo, ¿cómo yo siendo ya vieja, ya tanta edad, voy a tener descendencia? ¿Cierto? Y Dios dijo, es que para acaso para Dios hay algo imposible. No hay nada imposible, dice las escrituras. Y Dios permitió que el vientre de esta mujer, Sara, fuera fértil. De ser infértil lo cambió a ser fértil, de ser un pensamiento caído lo cambió a un pensamiento de creyente, de vida, de esperanza, porque la palabra es viva y eficaz. La palabra de Dios son espíritu y son vida, y es lo que el Señor quiere transmitir hoy a nosotros. Amén. Es que hora de que nosotros nos levantemos, que estemos unidos en el nombre de Jesús, que tú entiendas el llamado del Señor que Dios te está haciendo, porque dice las palabras, Dios llamó a Abraham a los 75, pero la promesa del hijo se cumplió a los 100 años, pasaron 25 años casi en el nombre de Jesús para que se cumpliera la palabra, para que se cumpliera esa promesa, y así nos va a pasar a nosotros. Así, esa es la ruta bíblica. Así mismo le pasó a Isaac. A Isaac pasó el mismo procedimiento de su papá, y así mismo pasó con Jacob, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Dios hoy nos está llamando, ¿no?, a la iglesia, a las familias, que el pensamiento que debemos comenzar a adquirir y a introducir a nuestras vidas es el pensamiento del Señor. Amén. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice la palabra? Nosotros, usted y yo, tenemos buenas ideas, tenemos buenos consejos, pero el proverbio dice Proverbios 30:11, dice, pero el consejo de Jehová es el que va a permanecer para siempre. O sea, el consejo de la palabra de Dios. Amén. La Biblia dice también, dice las escrituras, que nosotros, los padres, los que tenemos descendencia, porque Dios está llamando a descendencias benditas, a descendencias sacerdotales, en el nombre de Jesús, en diferentes áreas que se muevan nuestros hijos, nuestras hijas, a hacer, ¿cierto?, nosotros, nuestros padres, ese camino que les va a trazar y les va a dar un modelo bíblico, ¿cierto?, que el Señor ha trazado para ellos, en el nombre de Jesús, porque para eso pasa esto, para eso Dios, porque vemos descendencias que están desubicadas. O sea, no nos podemos engañar, no podemos taparnos, ¿cierto? Eso es visible. Vemos ahora en Costa Rica, hace un mes, 15 días, ¿no? Aprobaron la ley del matrimonio de mujeres, 2 hombres. O sea, es alguna aberrancia, o sea, es algo erróneo, o sea, algo que es antibíblico. Entonces, Dios está llamando nuevas generaciones. Y tú que tienes tus hijos, tienes tus hijas, estás llamado a eso, al estilo Abraham. Levantar descendencias benditas que van a ser bendecidas por 1000 generaciones. Por eso mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Tus hijos y nuestras hijas y tus hijos deben de estar consagrados al Señor. Es lo que dice las escrituras, es lo que dice el Espíritu Santo a través de su palabra, es lo que dice el Señor en el nombre de Jesús. La pregunta, ¿cierto? Si alguien hubiera dicho en diciembre que íbamos a vivir esta pandemia, nadie, estoy seguro que nadie, ninguno de nosotros hubiéramos creído, porque veníamos caminando, haciendo nuestros propios planes, nuestros propios pensamientos, nos congregamos cuando nos diera la gana, ofrendamos cuando nos da la gana, creemos cuando queremos, cuando me gusta la palabra, cuando no me gusta. No, la palabra es toda, hay que comérsela toda, lo bueno, lo malo. El siervo Jacob, que digo, si de Dios viene lo bueno, ¿por qué no recibir lo malo? O sea, ¿por qué no recibir las pruebas? También, que son duras, hay veces son duras, que sacan lágrimas, que toca que tener esa fuerza espiritual y pedirle, Señor, ayúdame, porque así dice la Biblia, cuando callé, Señor, cuando desmayé, Señor, mis fuerzas se me cayeron, dame fuerza. Y la Biblia, ¿qué dice? Pues Dios dará fuerzas como las del búfalo, y seremos ungidos con aceite fresco. Y yo veo a través de esta palabra y a través de esta pandemia que Dios está trayendo una iglesia, está levantando una iglesia, una familia, la iglesia de Cristo, familias sólidas, familias que van a creer, familias que van a caminar decididamente a creer a la palabra del Señor. Así no veamos nada, así usted vea todo turbio, así usted vea todo como, Señor, ¿qué está pasando? No veo, me sacaron del empleo, me van a cortar tal cosa, etcétera, etcétera. O sea, mis hijos están desubicados. Señor, así no veas nada, porque no caminamos por vista, sino que caminamos por fe, y la fe es la palabra de Cristo, en el nombre de Jesús, es lo que dice la santa palabra de Dios. Entonces vemos cómo los pensamientos de Dios son diferentes
diferentes al de nosotros. Y hoy el pensamiento del Señor es que tú y yo consagremos nuestras vidas, que no juguemos más al cristianismo, que no juguemos más al que sí me congrego, no me congrego. No, saque ese pensamiento de su mente, su corazón. El diablo tiene a mucha gente cegada, el diablo tiene mucha gente que es el lobo tiene mucha gente embolatada, hermano. En serio, estamos en los últimos tiempos. Detrás de todo esto, lo que puedo discernir a través de las escrituras, estudiando varios puntos, he discernido algo. Claro, vienen cosas más duras, pero Dios está levantando una iglesia fuerte, una iglesia poderosa, una iglesia con convicciones, líderes, pastores, todos nosotros en el nombre de Jesús, la iglesia, las ovejas, las personas nuevas, con fundamentos bíblicos, con certeza de que Dios hará algo, así no se vea nada, en el nombre de Jesús, porque la Biblia dice que vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, y es la palabra de Él. Y así como Abraham vio de gloria en gloria, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, así mismo es para usted y para mí en el nombre de Jesús. Entonces no hay por qué tener miedo. La Biblia dice que donde está el Espíritu del Señor hay libertad. La Biblia dice claramente, el Señor dijo, conoceréis la verdad, Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Y cuál es la verdad? Que usted es libre, que yo soy libre a través de Cristo, que el diablo te quiere cegar, que el diablo te quiere confundir, que el diablo y las circunstancias quieren apagar tu fe, pero el Señor Jesucristo ha aparecido, la palabra apareció para darnos vida y darnos seguridad. Y hoy quiero decirle de parte del Señor a todos los que estén pasando, porque todos, me incluyo, estamos pasando pruebas, todos. El que diga que no es mentiroso, porque la Biblia dice que todos vamos a pasar pruebas, de alguna u otra forma, índoles, la familia, la economía, los hijos, las deudas, la salud, problemas matrimoniales, sentimentales, o sea, hay de todas índoles, pero dice la palabra, tenés la palabra más segura profética, y la palabra de Dios la que nos da fe, y es ahí donde nuestra fe está siendo probada, es ahí donde nuestra creencia está siendo probada. Y les voy a dar este dato, les digo por qué pasa todo esto también según la palabra, porque Dios está mirando qué calibre tienes de fe, ¿no? ¿Qué calibre estamos? ¿De qué estamos cimentados? ¿De qué realmente estamos creyendo? ¿No? ¿De qué calibre somos? Si somos creyentes según la palabra o no somos creyentes. Porque el creyente, a pesar que esté golpeado, sigue para adelante. Abraham siguió la carrera. Nosotros debemos de seguir la carrera. No podemos desmayar en el nombre de Jesús. No podemos, si estamos cansados, entonces Señor, danos fuerza en el nombre de Jesús. Porque Dios está probando de qué material estamos hechos. ¿Creyentes realmente? O participantes de cada 15 días, cada 8 días. No, es hora que nuestro pensamiento se vuelva al Señor. Es hora que entremos en una profundidad de arrepentimiento, de una profundidad de búsqueda con el Señor, de amarlo, como dice Jesucristo, me amarás con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con todo tu corazón, y asimismo al prójimo, dice el Señor. Entonces Dios hoy nos quiere decir, tu pensamiento debe ser mi pensamiento. Y si estabas pensando lo contrario de Dios, hoy Dios aquí a través de esta palabra nos muestra que vienen cosas más duras, pero que Dios nos está preparando para salir más fuertes en el nombre de Jesús, porque nosotros somos más que vencedores, porque vamos de gloria en gloria, porque dice la palabra, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, porque dice la palabra, si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Dice la palabra, porque el ángel de Jesucristo, el Salmos 34, el ángel de Jehová, el ángel del Señor, el ángel del Señor Jesucristo, o sea, el Espíritu Santo, acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y por eso Dios está levantando un pueblo nuevo, un pueblo con esperanza, un pueblo que se prepara, un pueblo que tiene convicciones, un pueblo que da luz en medio de la oscuridad, un pueblo que ora, un pueblo que ayuna, un pueblo que dice, Señor, no importa, pero vamos a seguir en el nombre de Jesús, porque sabemos que mayores cosas vendrán. Y es lo que vemos, aunque vienen más conflictos, pero nosotros como iglesia vamos en victoria. Por eso Cristo murió en la cruz del Calvario así, diciendo, porque yo vencí, y si yo vencí, ustedes van a vencer, porque su esperanza está en mí. Sus ojos puestos en el Señor, amada iglesia, en el nombre de Jesús. Y en esta mañana yo le doy gracias a Dios por permitirnos venir a predicar a nuestra iglesia palabra de vida, aquí donde Dios formó mi fe, aquí donde el Espíritu Santo me visitó. Nunca se me olvidará cuando el Espíritu Santo allá en esa esquina, nunca se me olvidará un 24 de diciembre cuando el Espíritu de Dios tocó mi corazón. Me acuerdo tanto, en ese momento nuestro pastor estaba aquí predicando, ¿no? El pastor David, y estaba yo así orando, Señor, quiero conocerte, y vino el Espíritu del Señor,
Y vino el Espíritu de Dios y trajo libertad a mi pensamiento, porque el diablo me tenía cautivo, porque el mundo me tenía cautivo, porque pensaba que estaba bien. Pero Dios me dijo, no, no te equivoques, no te engañes, estás mal. Necesitas de mí, necesitas de mi presencia, necesitas de mi palabra. Estás confundido. El lobo, el diablo te tiene atrapado y no te quiere hacer libre. Yo esto te quiero decir hoy a ti que me estás escuchando. El diablo te tiene atrapado y Dios te dice y te promete a través de la palabra. Esto es lo más seguro que tú tienes, más que la comida de hoy, más que el almuerzo de hoy, más que cualquier otra cosa, porque la palabra de Dios, que es bendita, dice que los cielos y la tierra fue construido por la palabra de Cristo, y la palabra es el Señor, en el nombre de Jesús. Entonces nunca se me olvidará, y gracias al Señor, Dios me llamó por su misericordia, porque no lo estaba buscando, porque me predicaban y no creía, porque predicaban y me sentía muy bueno. Y Dios me dijo, no, cambia ese chip, cambia ese pensamiento, porque mis pensamientos son más grandes, Fabián, mis pensamientos no son tus pensamientos, el pensamiento que yo tengo para ti son buenos. Y nunca pensé dirigir por su gracia, por su soberanía, una iglesia, ministrar en un púlpito, nunca, porque mis sueños eran otros, mis sueños eran otras cosas, mi mundo era otra cosa, hasta que Cristo apareció, hasta que Cristo tocó mi corazón, a que el Espíritu Santo vino en el nombre de Jesús. Y he aprendido a través de las Escrituras, a través de las enseñanzas de nuestros pastores, a través de muchos líderes también, ¿cierto? Hemos aprendido a caminar, a creer, y para la gloria de Dios, hoy pues estamos celebrando un culto de salvación, pero también le doy gracias a Dios por su infinita fidelidad que ha tenido con nosotros. Allá en Jamundí fuimos a una tierra desconocida, así como Abraham, no conocíamos a nadie, pero gracias al Señor Dios ha añadido gente, ha añadido iglesia en el nombre de Jesús. Y Dios me dijo una vez, esa es tu tierra prometida, y sigue para adelante, sigue creyendo. Alguien una vez me llamó y me dijo, Fabián, ¿cómo estás? Ha sido duro, ha sido difícil. Y dije, mira, duro y difícil de todo, pero hemos creído, nos ha tenido que creer, a las buenas o a las malas, y hemos creído y hemos visto la victoria, hemos visto cómo el Espíritu Santo se ha movido. Y Dios necesita levantar en esta iglesia estos hombres, esas mujeres radicales, que no juguemos más ni chocholiemos al pecado, sino que busquemos al Señor y podamos decirle a la gente la verdad, y podamos decirle a la gente que necesitas un cambio, porque la gente lo llama uno religioso. Pero cuando escuchamos al mundo, cuando éramos del mundo, y cuando escuchamos cosas que no agradan al Señor, eso no es religioso. No, cambia esa manera de pensar. Somos religiosos porque oramos, porque leemos la palabra, porque estudiamos, porque ayunamos, porque nos congregamos, porque diezmamos, y son religiosos, son fanáticos. Ah, sí, pero estar fornicando, estar adulterando, estar mintiendo, eso no es fanatismo. Estar en las drogas, ¿cierto? Estar en conciertos, ¿cierto? Seculares, ¿cierto? Estar traicionando a las esposas, a los esposos, ¿cierto? Violando, matando. Eso no es fanatismo, ¿no? Eso es normal, o sea, eso es chévere. No, Señor, así no piensa Dios. La Biblia dice, y la Biblia condena el pecado, la Biblia condena la maldad, y por eso es que el pueblo estaba sufriendo, y por eso la humanidad está siendo sacudida. Pero tú y yo, gracias al Señor, ¿por qué? Porque Él nos sostiene, y nos va a seguir sosteniendo, así como sostuvo a Noé en el nombre de Jesús. ¿Sabe cuánto lo sostuvo? Casi un año. Lo sostuvo en el nombre de Jesús, según la palabra. Y 100 años construyó fe Noé, 100 años construyendo el arca, construyendo fe, predicando la palabra. Porque en Hebreos se dice, la palabra dice que no entendieron en los tiempos de Noé, que no entendieron, dice también en Mateo 24. Entonces Noé también se preparó, y Dios está preparando la iglesia Palabra de Vida, y a todas las personas que nos están escuchando. Dios te quiere preparar más fuerte. Dios te quiere levantar una mujer sólida, una mujer edificante, un hombre con criterio, un hombre que tiene claridad, porque no vivimos y no pertenecemos a este mundo, porque no nos vamos a rendir a este mundo en el nombre de Jesús, sino que vamos a rendirnos al Señor Jesucristo, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al que todo lo puede, al que todo lo cambia. Y yo veo aquí en nuestra iglesia, que veo en el Espíritu, que veo lo que el Señor me va a entender, tremendos predicadores que Dios está levantando, tremendas mujeres que Dios está levantando por su gracia, por su soberanía. Y no desmayen, sigan, porque todos estamos llamados a hacer luz. Y a los que no se han unido, ¿cierto?, al cuerpo de Cristo, los que no se han comprometido, porque algunas personas dicen, no, es que yo no me comprometo. No, hermano, dejemos de jugar, hermano. O eres tibio o eres caliente,
O estamos o no estamos, o somos de Cristo o no somos de Cristo, pero no un lado mundo, un lado Dios, una pierna del mundo, otra pierna de Dios. No, o somos o no somos. Yo veo eso en la Escritura. Abraham tuvo que tomar decisiones radicales. Jacob, capítulo 28 de Génesis, ¿sabe qué dice Jacob? Venía, lo estaban persiguiendo para matarlo, y resulta que la Escritura nos enseña, nos dice claramente, Dios se le presentó en un sueño y le habló. Jacob 28, versículo 10 en adelante, dice la palabra, y Dios se le presentó en un sueño, él durmiendo en una escalera, se le ve los ángeles que van, suben y bajan, y dice la palabra que él se despertó. Uy, yo no sabía que Dios está aquí, que Dios me está hablando. Y le dijo Jacob, Señor, si tú estás conmigo en todo, tú serás mi Dios, y de todo lo que me des, te daré la 10ª parte. Él tuvo un momento de hacer un stop. Él tuvo un momento de que su pensamiento tuvo que ser transformado, o sea, su pensamiento, su idea de pensar hacia las cosas santas y sagradas del Señor. Amén. Y Dios comenzó a levantarlo. Dios comenzó a bendecirlo, y es de la generación de los patriarcas, de las generaciones benditas de esta tierra, en el nombre de Jesús. Entonces, amada iglesia, vuestros pensamientos no son vuestros caminos, dice el Señor, porque los pensamientos del Señor son buenos para todos nosotros. Amada iglesia de Jesucristo, yo le doy gracias a Dios por este tiempo, en el nombre de Jesús. Le doy gracias a Dios por sus vidas, en el nombre de Jesús, porque Dios va a levantar un tremendo avivamiento en palabra de vida. Está profetizado, y está profetizado el cuerpo de Jesucristo. Va a ser el último avivamiento que viene para toda la tierra, y vendrá el fin, y vendrá el fin. ¿Y por qué vendrá el fin? Porque viene el Rey de Reyes, el Señor de Señores, por su iglesia. Y hoy te digo, prepárate, porque tú eres parte de ese reino, en el nombre de Jesús. El mundo y el diablo te han metido ese cuento que no, pero yo quiero decir que la sangre de Cristo perdona todo pecado, en el nombre de Jesús. Y por eso es que estamos aquí en esta mañana, en el nombre de Jesús. Y toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza es para nuestro Dios, porque el Señor es bueno, en el nombre de Jesús. Y por eso yo bendigo esta iglesia. Estoy muy agradecido con el Señor por su infinita gracia, porque nos levantó acá, porque somos hijos de esta iglesia, y gracias a Él, porque nos escogió, y así mismo está llamando a otros de acá que están siendo formados, en el nombre de Jesús, porque somos luz en medio de la oscuridad, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Que Dios bendiga, amén, esta palabra, que esta palabra de un fruto, que esta palabra de un fruto al 30, al 60, al 100 por uno, a todos los que nos escuchan. No desmayen, iglesia, no desmaye nadie, sigamos unidos en el nombre de Jesús, sigan creyendo en la palabra, sigan obedeciendo en el nombre de Jesús, porque Dios tiene nuevo vino, vienen nuevas cosas de parte del Señor a través de la palabra, en el nombre de Jesús, porque estamos en victoria en el nombre de Jesús. Cero de quejas, sino que exaltemos el nombre del Señor, y verás cómo el Señor se mueve a través de su pueblo para luz de las naciones, en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Padre, amado Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Amado Dios, en esta mañana, Señor, gracias. Gracias, Espíritu Santo, por tu misericordia, Dios. Gracias, Señor, porque tu palabra nos da luz, nos da esperanza, Señor. Que hubieron muchos hombres en la Biblia, Señor, que tú los llamaste a una edad ya avanzada, algo otros más jóvenes. Pero, Señor, vemos tu gracia, vemos tu soberanía, vemos tu amor con toda la raza humana, Señor. Vemos tu misericordia, Señor. Y vemos cómo tú estás llamando, Señor, a cada familia hoy, a usted que me está viendo en esta mañana. Esta palabra es para usted. Esa palabra es para usted y para mí, en el nombre de Jesús, para que nos aferramos, para que la creamos, para que la obedezcamos. Y, Señor, tu palabra dice que este hombre, Abraham, Señor, fue llamado de una tierra, Señor, donde había mucha maldad y mucha oscuridad, pero tú lo llamaste para una tierra de bendición. Pero tú lo formaste, Dios, tú lo formaste, lo hiciste pasar por muchos procesos, Señor, por muchas pruebas, pero asimismo la promesa se fue cumpliendo, la palabra se fue cumpliendo, porque los pensamientos que Dios tiene son pensamientos más altos, dice la palabra. Los pensamientos de Dios son más profundos, dice la palabra, y en nombre de Jesús. Y por eso, Señor, gracias, Señor, porque esta palabra nos enseña, Señor, que tenemos un camino
todavía por seguir, que tenemos que seguirnos preparando, que tenemos que seguir predicando, no dejar de predicar, sino predicar con de nuevo, seguir compartiendo la palabra, a pesar de lo que estés viviendo y pasando. Déjame decirte de parte del Señor, mejores cosas vienen para usted y para mí, en el nombre de Jesús, porque en Él somos más que vencedores, en el nombre de Jesús, porque la palabra dice que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios ha preparado a los que le aman, en el nombre de Jesús, dice las Escrituras en 2 Corintios 9:10. Entonces Él ha preparado para estos tiempos familias sólidas, iglesias fuertes, ministerios fuertes según la palabra, que nada nos va a mover, que nada nos va a asustar, porque el Señor está peleando por su pueblo, porque el Señor está peleando por su iglesia, porque el Señor está peleando por salvar muchas vidas, en el nombre de Jesús, porque es una pelea espiritual, dice las Escrituras, porque el diablo va a querer arrastrar muchos a la oscuridad, pero Dios está con su infinita misericordia y palabra trayendo con amor, trayendo con lazos de amor, pero también con lazos de prueba, en el nombre de Jesús, para que entendamos el camino a seguir. Padre, en esta mañana, Señor, gracias. Yo bendigo tu palabra, bendigo a cada vida, Señor, que la gracia, que el favor, que la misericordia descienda, que tú traigas salvación y vida en abundancia, Señor. Y también bendigo el ministerio, este ministerio, el pastor David, la pastora Berenice, Señor, levántalos, Dios, los líderes. Hoy le quiero decir de parte del Señor a los líderes, Espíritu Santo me puso eso en mi corazón y lo digo, porque dice la Escritura, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces los líderes, en el nombre de Jesús, levanten esas manos en el nombre de Jesús de nuestros pastores, así como levantó Josué las manos en el nombre de Jesús, y Caleb las manos de Moisés, en el nombre de Jesús. Entonces levanten las manos de este siervo en el nombre de Jesús de Nazaret, estén ahí unidos en el nombre. No permitan que la división, que el diablo entre en el nombre de Jesús. No permitamos eso en el nombre de Jesús, y que sean ustedes esa fuerza, esos líderes en el nombre de Jesús, que dicen vamos adelante, porque veremos la majestad de nuestro Dios, porque veremos cómo la palabra de Dios se sigue cumpliendo en el nombre de Jesús. Entonces yo bendigo a nuestros pastores en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y bendigo a toda la iglesia, a todos los líderes en el nombre de Jesús. No desmayen, iglesia, ruge iglesia, porque Cristo está, el Rey de Reyes está en medio de nosotros, en el nombre de Jesús, porque el Señor, dice la palabra, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice el Señor, porque mis pensamientos son de bienestar y no de calamidad. Y todo esto es para que mi iglesia despierte, para que mi iglesia mire los ojos en Jesucristo, ponga su mirada en Jesucristo, en el nombre de Jesús. Y porque tú y yo, dice el Señor, tenemos un llamamiento en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay un llamamiento para todos ustedes en esta mañana, para todas las familias, donde quiera que llegue esta señal. Es para ti, mujer, es para ti, hombre, en el nombre de Jesús, porque todo aquel que cree en Jesucristo como Señor y Salvador no será defraudado, no será avergonzado. Y gracias al Señor, son 23 años, 25 años en ministerio y no hemos sido avergonzados. El pastor David no ha sido avergonzado, para la gloria de Dios, porque el Señor ha sido bueno y ha sido fiel, y esta iglesia va en aumento por el poder de Jesús. Que Dios lo bendiga, y que Dios también bendiga sus finanzas, porque también Dios bendice las finanzas. El diablo ha dicho no diezmen, no ofrenden, no siembren. Mentiras. Yo lo he vivido, nosotros lo hemos vivido en carne y hueso. Es verdad, porque tenemos la palabra profética más segura. El diezmo, la ofrenda, la siembra, es verdad. O sea, Dios bendice en estos tiempos de crisis, donde Dios más ha bendecido al pueblo. Pero el pueblo que le cree, que decide y no negocia el diezmo, porque Dios nos deja para que podamos pagar. No estoy diciendo que no paguen sus casas, yo estoy pagando mi casa, gracias al Señor, con mi esposa. Pagamos recibos, pagamos el arriendo de la iglesia, pero también, así como pagamos los impuestos a esta tierra, también damos nuestros diezmos y nuestras ofrendas en el nombre de Jesús, y Dios ha respaldado. Entonces no negocie el diezmo y la ofrenda en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, no tengo por qué robar a nadie, como le he dicho a alguien una vez, le dije, no necesito robar a nadie. Si quiere diezmar, hágalo, si no, no lo haga. No es mi decisión, es su decisión, porque en el caso mío eso ya está tomado, ya está decidido, y con mi esposa y mi hija diezmamos y ofrendamos para la gloria de Dios. Entonces, que Dios bendiga a todos los que están diezmando,
ayudando, a todos los que están apoyando el ministerio de acá el pastor David, en el nombre de Jesús de Nazaret, la iglesia Palabra de Vida aquí en Cali, a todos los que están ofrendando. Y me pareció muy bonito ayer que arrimé, unos hermanos entraron y venían con su ofrenda, y yo sé que venían con su diezmo, y esta mañana también yo vi tremendo, gloria a Dios. Esos son los creyentes que Dios necesita, gente fuerte, gente que se decide, gente que no le come cuento a todo el mundo lo que diga en las redes sociales, no, mentiras del diablo, en el nombre de Jesús, porque Dios dice que Él da pan y semilla al que siembra. Amén. Si usted tiene ese deseo, Dios le dice, usted tiene ese deseo, yo le voy a dar. Pero resulta que a veces Dios da y la gente se atacaña y la gente no da. No, hermano, salga ese cuento. Salga el cuento barato, hermano, en el nombre de Jesús. Entonces que Dios bendiga los diezmos y las ofrendas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios lo bendiga en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Gracias, Fabián. No hay nada más que decir. Definitivamente, Fabián, muchísimas gracias.